Bueno, este ejercicio no lo resolví primero antes de explicártelo, porque es más corto que el anterior y se basa prácticamente en lo mismo. Así que vas a ver en tiempo real la resolución y bueno, así capaz te funciona también, para que tengas las dos maneras, con el ejercicio uno y 2. Dice, se fijan dos galgas extensiométricas. Perdón. Se fijan dos galgas extensiométricas. Galgas extensiométricas son esto que está acá, que son unos dispositivos que se adhieren en la superficie del sólido, ¿no? Como de los metales o lo que sea, y son dispositivos eléctricos. Ellos miden cuando aplicamos un esfuerzo al cuerpo, ese esfuerzo genera una deformación, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo nosotros en la ley de Hooke, que es la relación que hay entre estos dos, eh, la tensión y la deformación. Bueno, cuando aplicamos esa tensión, los cuerpos sufren una deformación, o sea, un alargamiento o un acortamiento. Eso lo sienten las galgas extensiométricas y se llaman así extensiométricas porque miden eh, extensiones, es decir, si se acorta o si se alarga un sólido. Obviamente eh, va a depender de la tensión que estemos aplicando, si es compresión o si es de tracción. Lo que sí es que el principio básico de ellas, más que nada, es que cuando se siente que hay un cambio en el alargamiento o acortamiento del material, ella lo traduce como un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico se puede medir y esa medición hace que den estos resultados de acá. Es decir, fíjate que hay una en el eje horizontal, que es el eje X1, y otra en el eje vertical, que es el eje eh, E sub 22, o el eje Y, como lo llamábamos. ¿Ok? Bueno, disculpa que estoy hablando un poquito como cansado, pues ya acá son las 12:45 y es un poco tarde, pero bueno, mi culpa. Y bien, bueno, te decía que fíjate que esto que te dan a ti aquí ya te colocan ya con el nombre de las ejes. De todas maneras, hay posibilidad también de que te la hayan colocado de esta forma, te dan los valores sin decirte los ejes y no pasa nada porque tendrías que asumir lo mismo, que esta de acá sí o sí iba a ser esta y esta de aquí iba a ser esta, porque estamos viendo que estas galgas no están colocadas de esta forma. Si estuvieran así, no nos queda de otra que tener el ángulo y saber cuánto vale en el eje X y cuánto vale baja en el eje Y. Bueno, mejor dicho, X1 y X2, ¿ok? Esto ya te lo estoy dando como un dato adicional. En este ejercicio no está ocurriendo eso, pero ya sabes qué pasaría si te lo dan de esa forma, ¿ok? Dice, sabiendo que el módulo de Young o el módulo de elasticidad, la E, vale 210, date cuenta que es prácticamente el mismo material. Antes era 200 y este es 210 gigapascales. Ya sabes que aquí le hacemos una conversión a megapascal. Y tiene coeficiente de Poisson, que este es 0.3. Es un material muy parecido al anterior. Determina para esto el estado de tensión, que es este de acá, y el de deformación que se está produciendo en este instante de medición. Yo quiero que aquí tú notes algo, que un parecido al anterior con sus grandes diferencias. ¿Cuál es la gran diferencia? Que acá te muestran que estás aplicando una tensión, solo que ya no es hacia adentro, sino que es hacia afuera, por lo cual esta deformación aquí está bien que sea positiva. Yo no sé si tu profesor va a tener la malicia de decirte que esto, por ejemplo, va hacia adentro. Vamos a imaginarnos que este esfuerzo es como el anterior. Ese esfuerzo apunta todo hacia, hacia adentro, es decir, comprimiéndolo. Significa entonces que esta deformación acá se tendría que leer como negativo. La galga extensiométrica lo va a leer como no 300, sino como menos 300. Pero yo no sé si tu profesor va a tener la malicia de colocarte los valores acá en los datos siempre positivos y tú analizar mediante la figura si es positivo o es negativo. En este caso, nuestro análisis es así. Como este esfuerzo o esta tensión es atracción, lo que genera es un alargamiento. Entonces está bien que sea positivo. Y el de acá arriba, ya nosotros habíamos hablado también de que si esto se está alargando, en los otros ejes se debería acortar, ¿no es cierto? Es decir, esto debería, si esto se viene hacia acá y se alarga, es porque esto que está acá se hizo más corto. O sea que en un caso real debería ser más o menos esto. Vemos cómo se alargó aquí, pero también se acortó acá. Pero ¿qué pasa en este problema? Que no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque si él genera que esta parte de acá se acorte,
Acá tenemos un esfuerzo aparte que está yendo hacia arriba, o sea que también es positivo porque es atracción. Genera que este de aquí se alargue. Entonces, imagínate por un momento esto. Este cuerpo por aquí, por el lado derecho, se alargó. Y también por la parte de arriba se alargó. O sea, tenemos un alargamiento aquí y tenemos un alargamiento aquí. Pero no podemos sacar volumen o masa de donde no hay, como ya te he explicado antes. ¿A dónde o dónde vamos a ver representado esto de acá? Bueno, sí o sí, el tercer eje, que es nuestro eje Z o el eje X3, sí o sí, tiene que sufrir un acortamiento. Necesariamente, no hay posibilidad de que este se alargue al mismo tiempo que este y este también se alargue, no se puede. Tiene que ser un acortamiento y ese acortamiento lo vamos a hacer, lo vamos a calcular, perdón, como el caso anterior. Así que ahí tenemos una gran diferencia. Antes no teníamos deformación en el eje 2,2, o sea, este eje de acá, no teníamos alargamiento o acortamiento, es decir, deformación, porque había un sólido aquí que no le permitía el movimiento ni arriba ni abajo. ¿Ok? Restringía el movimiento en el eje X2. Por eso no había deformación, pero en este caso no pasa eso, así que no hay límites, no hay limitaciones. Y listo. Te ponen acá, aquí hubo un error de que le falta un 1, aquí. O sea, esto es 1, 1. Aquí te colocan las deformaciones normales y aquí es donde va el otro tema. Viste que estas dos deformaciones de acá son deformaciones tangenciales, es decir, deformaciones cortantes. Esas deformaciones cortantes aquí también son cero, tal cual como en el ejercicio pasado. ¿Cuándo tú vas a poder saber si hay o no? Viste que me gusta mucho comparar. Este ejercicio se parece mucho a este con la salvedad de que no tenemos las restricciones, pero volvemos al mismo caso de que no tenemos esfuerzos transversales o cortantes. ¿Cuándo sí? No sé si aquí lo puedes ver. Hay un esfuerzo horizontal en el eje X1, hay un esfuerzo vertical en el eje X2, pero estamos viendo este de acá que no es que sea vertical porque es, perdón, no es que sea como este de acá, no. Este esfuerzo de acá y este esfuerzo de acá son exactamente los mismos, lo que hacen como cortar o atacar de manera transversal al cuerpo. Es decir, si yo tengo acá este cuerpo, esto lo que hace es que se alargue, mientras que esta fuerza, este esfuerzo de 4 megapascal está aplicada como justamente al ras de esta pared, haciendo que esto de acá se deforme así. Ya no solamente se alargue, sino que la deformación se sufra de esta forma. ¿Se alargó aquí? Sí. ¿Se alargó aquí? Sí. Entonces, esas son las deformaciones 2,2 y las deformaciones 1, 1, 1. ¿Pero por qué se inclinó? Bueno, porque tenemos la otra deformación, que es la 2,1 y esta deformación, que es la 1,2. O sea, deformaciones cortantes o transversales. En este caso, en nuestro ejercicio 2, no tenemos eso. Aquí sí, en el ejercicio 3, sí, pero en el ejercicio 2, no. Entonces, ya acá tenemos lo que nos piden, que son estas dos cosas, y ya podemos empezar a cancelar. Al final vamos a rellenar esos cuadros y vamos a ver qué tenemos y qué nos faltan. Si todo esto que están acá son cero, el único dato que nos falta es este, porque tenemos ya como dato dado al inicio la deformación en el eje 1 y en el eje 2, faltaría en el eje 3. ¿Cómo se hacía eso? Con la ley de Hooke generalizada, pero no lo vamos a aplicar directamente, porque ya sabemos desde el ejercicio pasado que para calcular el 3 necesitábamos este, y no lo tenemos. Así que vamos allá, vamos a hacer nuestro sistema de ecuación. Es decir, lo primero sería aplicar la ley de Hooke general o generalizada. Anteriormente, en el ejercicio pasado, tuvimos que aplicar estas ecuaciones que están acá, que son para calcular deformaciones. ¿Por qué no lo estamos haciendo en esto? Bueno, porque anteriormente nos daban era el alargamiento o acortamiento del cuerpo y aquí no tenemos ningún problema porque las galgas extensiométricas ya nos calculan directamente la deformación. No el alargamiento y acortamiento en centímetros o en metros, en milímetros, sino directamente ya la deformación. Es decir, este cálculo que hicimos aquí, ya no lo están dando directamente. Listo. Entonces aplicamos la ecuación.
Como aquí vamos a tener deformación en los dos ejes, da igual con cuál comience. Yo quise comenzar en el ejercicio pasado con la deformación en el eje 2, porque como sabía que él era cero, pero aquí no es cero ninguno de los tres. Entonces da igual por cuál comience. Vamos a llevar entonces el orden de 1, 2 y 3. Entonces primero, perdón, deformación 1 va a ser igual al esfuerzo 1. Recuerda, acá también está hecho esto de un mismo material, así que tú también pudieras escribir esto así. Recuerda que esto es como un factor común. Deformación en el eje 1 menos Poisson de el esfuerzo en el eje 2 y el esfuerzo en el eje 3. Recordando entonces que el 3 es 0 y esto es un factor común. Esta es como en el caso pasado. Entonces digo, deformación por E va a ser igual a 1 y 2. Ahí está. Esa sería nuestra primera ecuación. Y vamos con la segunda. Vamos a poner ecuación 1. Vamos con la segunda. Deformación 2 va a ser igual a 1E de esfuerzo 2 menos Poisson de formaciones restantes, que es la 1 y la 3. Estos esfuerzos restantes, este que está acá se hace 0, así que me queda esto. Prácticamente casi la misma ecuación. Lo que cambia son los subíndices. Entonces 2 módulo de elasticidad, este que está acá, que es el 2 menos Poisson por 1, 1. Ahí está. Listo. Bien, recordando que, no, nada, no tenemos que recordar absolutamente nada. Te iba a decir otra cosa, pero no tenemos datos todavía. Esta para nosotros es la ecuación 2 y vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Sería sistema 2 por 2. A diferencia del ejercicio pasado, aquí no nos quedó un sistema de ecuaciones más sencillo como el anterior, sino que acá vamos a tener que buscar cualquier método para la resolución de de sistema de ecuaciones. Estos de acá y estos de acá ya yo los tengo. Recuerda que esto valía 300 y esto 150. Déjame rectificar. Sí, aquí está. 300 y 150. Listo. Entonces digo, el primero serían 300 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Y esto está multiplicado al módulo de elasticidad de Young, que era 210, pero recuerda que lo multiplicamos por 10 a la 3 para llevarlo de giga a megapascal. Entonces sería 210 por 10 a la 3 para trabajarlo en mega. Entonces sigo acá. Esto que es mi incógnita, menos Poisson que vale 0.3 y esto que es mi otra incógnita. Poisson recuerda que está entre los datos y es 0.3. Esto si multiplico acá, déjame ver cuánto da. 300 por 210. Da 63. Esto da 63 positivo. Esto sería una de mis ecuaciones. Voy con la otra. La otra era 150 por 10 a la menos 6. 210 por 10 a la 3 megapascal. Y voy con esto. Esfuerzo en 2, Poisson, y esfuerzo en 1. Igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la multiplicación de esto? 150. Vale 31,5. Y ahí tengo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, intentar despejar esta para sustituirlo acá arriba, por ejemplo, ¿no? Si yo despejara de aquí, esto me queda que el esfuerzo 2 va a ser igual a esos 31,5 sumado a 0,3 y el esfuerzo 1. Sustituyo arriba. Me queda que el esfuerzo 1 menos 0.3 multiplicado por 31,5, que es esto, más 0,3 esfuerzo 1,1. Ahí está. Y esto va a ser igual a 63, que es todo esto. Bueno, aquí ya yo tengo el esfuerzo que está aquí y tengo que sacar el factor común entre ellos y despejar el resto. Entonces digo, el esfuerzo 1, este negativo con esto y con esto se convierten en menos 0.3 al cuadrado, ¿verdad? Con el esfuerzo 1.
Y del otro lado de la ecuación tengo el 63 que se mantiene y estos dos que al multiplicarse quedan negativos pasan del otro lado positivo. ¿Cuánto? 0.3 por 31.5. Vamos acá. Estos dos se saca como factor común y queda que el esfuerzo 1 va a ser igual a esto que está acá. Vamos, ¿cuánto da? 6,3 más 0.3 por 31.5 da 72,45. 72,45. Yo espero que esto me esté dando bien. Al final de cuentas lo voy a comparar con el otro resultado y espero que estén iguales. Y si no, bueno, me equivoqué con un número y ahí veo dónde está la corrección. Pero según yo está todo bien. Entonces, aquí se supone que tenemos 1 menos 0.3 al cuadrado. 1 menos 0.3 al cuadrado y vamos a ver cuánto da esto. Y aquí ya me da el esfuerzo 1. Sería entonces 72,45. 1 menos 0.3 al cuadrado da 79,62. Prácticamente 80. Y da positivo, por cierto, 69,62 megapascales. Da positivo y tiene lógica porque fíjate que esto lo colocan hacia afuera generando una deformación positiva. Así que tiene lógica. Esa es otra de las cosas que tienes que revisar cada vez que realizas un ejercicio, verificar la lógica de la respuesta. Ahí tengo entonces la tensión en 1. Vamos con la 2 y esta es una ecuación que ya quedaba pendiente en función de la 1 y como ya la tengo, ya puedo resolver esto. Y me da que la 2 va a ser igual a 31.5 más 0.3, 79,62. ¿Cuánto da esto? Esto da 31.5 más 0.3, 79,62 y me da 55,39. 55,39 también positivo, tiene lógica porque las deformaciones arriba también son positivas y aquí me señalan esto hacia arriba, así que vamos bien allí. Y nada, listo, tengo esos dos. Ya puedo resolver entonces el tensor de tensiones en el plano. Entonces esto queda así. La 1,1 que es 79,62 y la 2,2 que es 55,39. Y los demás serían 0 y 0 y todo esto está en megapascal. Ahí tengo. Esto se llama, vamos a ponerle que está la primera tensor de tensión. Plano, o sea, 2D. Listo, ahí tenemos esa parte. Vamos con la B. Viste que la parte B es el tensor de deformación. Esto no se hace en 2D. Esto sí o sí se hace en 3D. Sí o sí, se tiene que hacer en 3D. Y para eso nos damos cuenta que nos hace falta el deformación en el eje 3. Pero ya sabemos que para calcular eso hacía falta estos dos de aquí. Así que ya podemos calcularlo. La deformación en el eje 3 es 1 sobre E de esfuerzo 3 menos Poisson y entre paréntesis 1 más 2. Ahí está. ¿Qué pasaba con este que era el 3? Recuerda que no tiene esfuerzo en el eje 3, o sea, en el eje Z. Así que esto era 0. Y esta E que está multiplicando, dividiendo, antes lo pasaba a multiplicar, pero no, porque yo no estoy calculando tensiones, yo más bien con ellas quiero calcular esto de acá. Así que lo único que voy a hacer es sustituir todos los valores y ya está. Queda 1 sobre E. ¿Cuánto valía E? 210 por 10 a la 3 para llevarlo a megapascales y que se pueda cancelar con esto que estaba acá a la derecha, que dice negativo Poisson, que es 0.3, y entre paréntesis el 1,1, que es 7,962, más el 2,2, que es 5,539, y cierro acá, y esto también está en megapascales, por lo cual esto se cancela con esto, y vamos a ver no solamente el resultado, vamos a analizar ese resultado, o sea, es decir, también el signo. Entonces sería menos 0.3 por 79,62 más 55,39 y abajo 210 por 10 a la 3.
Listo. Si yo aplico esta notación científica, me queda menos 19287 por 10 a la menos 6. Tiene prácticamente la misma notación científica que las anteriores, pero el valor numérico es 192,87. O sea, que el alargamiento, estos 300 y estos 150 que se alargó aquí y aquí, generó que el cuerpo se comprima en el eje este faltante, en el eje X3. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque se supone que si un lado se alarga, los otros dos deberían acortarse, pero no ocurrió eso. Este se alarga y este se alarga porque hay un esfuerzo. Pero sí había un tercero que sí o sí va a hacer que se acorte. Y ahí está. Se acortó, generando una deformación negativa. Esto ya podemos colocar el tensor en 3D. Sería entonces, a ver, 300, este del medio es 150 y este de acá nos acaba de dar 192,87 negativo. Acá está. ¿Dónde está? Cada uno está por 10 a la menos 6. Y el resto lo coloca 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y ahí acaba el ejercicio. Eso ahí acaba. Creo que ya hice comparativas de un lado y de otro. Así que está mejor. Y a pesar de eso, bueno, 21 minutos, pero no tuve que resolverlo originalmente. Así que tiene las dos maneras. ¿Ok? Esto porque era un poquito más largo, tenía que explicar ciertas cosas al inicio y por eso lo hice así con resolución. Faltaría este tercer ejercicio, pero te juro que estoy recansado, es un poquito largo y es un nuevo tema. Así que te voy a pedir ruego que me disculpe, voy a parar acá. Te prometo que mañana sí voy a terminar con los que falta. Si es que mañana me llega a faltar uno o dos ejercicios, lo hago el sábado, pero ya no te cobraré extra porque se supone que eran 2 horas hoy, 2 horas mañana. Ya es cosa mía, ¿ok? Ya queda esa parte por mi cuenta, porque estoy perdiendo tiempo. Perdí tiempo hoy, más que nada, porque como estoy con las grabaciones, esas grabaciones me quitaron un poco de tiempo. ¿Ok? Empecé con ellas. Bueno, listo, nada. Saludo y espero que si tienes algunas dudas con respecto a estos dos ejercicios de momento, me las haces por WhatsApp. Ahí vemos.